Vamos a hablar de un tema que puede estar muy controvertido, porque es, como dije, uno de los objetivos del Summit es intentar que de esta reunión, de esta cumbre internacional de longevidad y de criopreservación, salgan realmente líneas estratégicas de trabajo, líneas de cooperación entre la parte científica de la materia y las empresas tecnológicas que están trabajando en la materia. ¿Para qué? Para que todo pueda ser realmente una realidad en un tiempo más o menos no muy lejano y que nos podamos beneficiar tanto de lo que derive de estas investigaciones como siempre las vías laterales que van derivando de todas las investigaciones que se realizan. Yo a lo largo de mi experiencia muchas veces inicias una línea de investigación y al final de esa línea de investigación siempre profundizas más en una derivada que la que estaba realmente planeada de manera estratégica a nivel inicial. Como ven, el título de la conferencia puede ser un poco disruptivo, pero bueno, yo soy también un gran provocador, me gusta provocar a la audiencia y lo que quiero es sentar un poco cuál es el estado de la ciencia actual. Y para hablar del estado de la ciencia actual, pues me centro en los criterios de nivel de evidencia científica. Es decir, para que algo digamos que es realidad y que a nivel científico es correcto, está definido a nivel internacional que tiene que seguir alguno de estos criterios, como ven aquí. Grado de recomendación A, B, C y D, y nivel de evidencia 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4 y 5. El 1A, que es una revisión sistemática de ensayos clínicos controlados, es decir, que es totalmente correcto, tiene una evidencia fuerte, robusta. El 1B es menos, el 2A ya es menor, 2B menor y así hasta abajo. Hasta que el 5 son opiniones basadas en revisión no sistemática de resultados o esquemas fisiopatológicos. Estos son los criterios internacionales para definir que algo es realidad, que tiene base científica, y lo que no cumpla estos requisitos, en teoría, será que no tiene evidencia científica, es decir, que es cualquier cosa menos científicamente viable y valorable. Visto esto, a nivel de criopreservación, sabemos que a nivel popular lo que más conoce la gente es la criopreservación de óvulos, la criopreservación de embriones, y esto ha sido muy popularizado y sobre todo, bueno, pues gracias a los trabajos de investigadores como el que tenemos en esta mesa, como el profesor Ramón Risco de la Universidad de Sevilla, que está trabajando mucho sobre vitrificación, y un pionero a nivel internacional, a nivel mundial, que es Greg Fahy, que ha tratado y es para mí, bueno, uno de los padres de la vitrificación. Dicho esto, la criopreservación, vitrificación de óvulos y embriones, lógicamente, cumple todos los requisitos y se puede decir que es una técnica científicamente probada, científicamente demostrada y que tiene un nivel de evidencia científica totalmente correcto. Pasemos a la segunda, que es la criopreservación de homoinjertos cardíacos. Me gustaría recordar a los aquí presentes que la criopreservación comienza precisamente con la cirugía cardíaca, y en esta sala hay como mínimo 5 cirujanos cardiotorácicos y cardiovasculares. La criopreservación nace en los años, primero en los años, el empleo de homoinjertos humanos se empieza a trabajar en los años 38 en la Universidad de Harvard, con Robert Gross, después viene Crawford, utiliza una válvula aórtica de un difunto para un paciente con insuficiencia aórtica, pero realmente la criopreservación de tejidos empieza cuando se ve que todos los sustitutivos que había sintéticos no eran lo suficientemente válidos, eran trombogénicos y no servían para reconstrucción de malformaciones cardíacas. Entonces se empiezan a emplear homoinjertos, es decir, trozos de aorta y de arteria pulmonar de corazones, se criopreservan y se emplean luego en la reconstrucción, en las cirugías cardiovasculares. Y esto empieza en los años 50, en la década de los 50. Esas técnicas se han ido extendiendo y es una técnica que es habitual en muchos centros de trabajo, de hospitales, el emplear en quirófano cuando tienes que emplear una reconstrucción. Pues, por ejemplo, mañana hay una ponencia del doctor Michael Hubler,
un cirujano cardiovascular internacional muy prestigioso, que va a hablar de la técnica de Donald Ross, de homoinjertos aórticos, que son pacientes a los que al propio paciente se le quita su válvula pulmonar para implantarla en posición aórtica, y en el sitio donde estaba su arteria pulmonar se le implanta un homoinjerto criopreservado. Pues bien, pues esto lógicamente tiene también todos los niveles de evidencia de la clase 1A. ¿Qué pasa con la criopreservación de cuerpos enteros y qué pasa con la criopreservación de cerebros aislados? Evidentemente, hay que decir que no reúne ninguno de estos requisitos. Es decir, es algo que se está trabajando en ello, pero no hay todavía ninguna evidencia científica que respalde que eso es viable. Por lo tanto, podemos decir que, bajo mi punto de vista, que la criopreservación de cuerpos enteros o de cerebros aislados no reúne ningún criterio científico, ya sé que voy a levantar polémica, pero no reúne ningún criterio científico demostrado de que eso pueda ser viable. Dicho esto, para mí esta técnica es un rito funerario más. Hay tres opciones: la opción A, que es el enterramiento; la opción B, que es el crematorio; y bueno, pues ha surgido en la década de los 60 una opción C, que es la criopreservación de cuerpos enteros o la criopreservación de cerebros. Cosa que parece interesante siempre y cuando pues, estuviéramos trabajando sobre cuerpos que no estuvieran con muerte biológica, porque yo soy de los que opino que no creo en la resurrección de los muertos. Entonces, si una persona está muerta y la criogenizas, una vez que le haces el thawing, le haces el descongelamiento, sigue estando igual de muerta que antes. Es decir que, bueno, pues por eso digo que es hoy por hoy un rito funerario más. Igual que los embalsamientos que hacían los egipcios. Lo que pasa que ahora, en vez de hacer embalsamiento, bueno, pues hay ciertas personas que quieren estar embalsamados en hielo. Voy a hablar un poquito de la realidad, de la que yo conozco: criopreservación de homoinjertos cardíacos, que, como digo, tiene nivel de evidencia. Yo en esto empecé a trabajar en el año 92. El año 92 me formé expresamente en la Universidad de Atlanta, en Georgia, en CryoLife, y bueno, pues llegué a ser coordinador y director médico de CryoLife en España. Desde aquel momento empecé a trabajar con homoinjertos criopreservados y he tratado, vamos, he criopreservado más de 500 corazones aislados, de los que he hecho más de 1000 correcciones quirúrgicas, sobre todo en el periodo neonatal y en el periodo de reconstrucción de cardiopatías congénitas. Por ejemplo, junio del 94, que bueno, pues los titulares de la prensa, que son siempre muy sensacionalistas, al final lo que decían es: repararemos el corazón en 45 minutos. Bien, pues bueno, seguimos. Otro ya en aquella época, estamos hablando del año marzo del 95, como vemos aquí, dice: congelaremos el corazón, la nueva cirugía. Es decir, bueno, aquí tenéis una imagen quirúrgica de uno de los homoinjertos criopreservados, como tiene el mismo aspecto que un homoinjerto normal en quirófano. Ahí se está preparando porque es un homoinjerto aórtico, entonces bueno, hay que cerrar los orificios de las arterias coronarias. Ahí está la fase de implantación que se ve, y vamos a ver otro más. Aquí lo veis, totalmente viable, un tejido biológico que no hay sustitutivo igual, es decir, ninguna prótesis tiene estas características de pliabilidad, de compliance, que no son trombogénicas, es decir, que es totalmente válido, el mejor sustitutivo para hacer reconstrucciones cardíacas cuando necesitas algo que tengas que reconstruir, es decir, arquitectura cardíaca, como mucha gente dice que es lo que estamos haciendo. Dice que cirujanos cardíacos infantiles somos arquitectos del corazón. A mí eso me gusta porque yo de pequeño quería hacer arquitectura y bueno, pues soy un arquitecto frustrado y esa frustración la he volcado en mi actividad quirúrgica reconstruyendo corazones. Aquí tenéis otra más para que veáis, bueno, diferentes técnicas que se hacen de reemplazos valvulares en quirófano, en vez de poner unas prótesis mecánicas que son, bueno, como todos sabéis, tienen una durabilidad, tienen su trombogenismo, tienen sus complicaciones, en muchos casos tremendas. Pues lo puedes sustituir por un tejido biológico. Aquí están las arterias coronarias aisladas, como veis,
para hacerlo un reimplante de arterias coronarias. Bueno, esta es una película, como son de los años 90, pues tienen peor calidad porque los medios digitales de aquella época pues eran los que eran. Otra más. Tampoco quiero aburriros, pero como no lo veis todos los días, pues para que veáis que en quirófano se hacen este tipo de procedimientos quirúrgicos, es decir, que por lo menos, como digo yo, el coste de oportunidad de estar aquí esta mañana o esta tarde, como queráis decir, con nosotros, pues que tenga que, bueno, pues que habéis aprendido algo de lo que se está haciendo en muchos centros de quirúrgicos de manera casi rutinaria. ¿Cómo se tratan estos homoinjertos? Primero, hay que no esterilizarlos, sino decontaminarlos, se hace con antibióticos y como veis, bueno, pues eso es, cada maestrillo tiene su librillo. Aquí hay varios grupos de trabajo con diferentes antibióticos, los medios de cultivo en que hay que tener los homoinjertos también son variados, es decir, que hay muchas líneas de investigación, pero bueno, todas son válidas. Aquí tenéis una gráfica que ve los efectos del enfriamiento y de la rapidez en que haces el enfriamiento para que ese homoinjerto sea viable o no sea viable al final. Veis que si se hace de una manera muy rápido el encongelamiento, cristaliza y el tejido no sirve para nada. En mi experiencia, pues aproximadamente podemos decir que un 10%, yo creo que lo dijo el doctor Guillén a la mañana también en los condrocitos, aproximadamente el 10% de los corazones que yo en quirófano, una vez estado criopreservados visualmente, eran atractivos todos, igual, no había diferencia de uno y otro. Lo que pasa es que yo en quirófano siempre lo testo de manera que un trozo de ese homoinjerto le doy unos puntos de sutura y tracciono para ver si hay fragilidad, si hay desnaturalización de proteínas y si ese injerto realmente al final es viable o no es viable. Yo aproximadamente el 10% los tengo que desechar. Es decir, imaginaros si algo que no es tan sofisticado, que es, bueno, pues no es ya un embrión, son un grupo de células, pero si ahí hay ya un 10% de no viabilidad, imaginaros un cuerpo entero que hay cientos de millones de células, ¿qué podría pasar? Y sobre todo, bueno, pues a nivel cerebral. A nivel cerebral sabéis que el hielo cristaliza, el cerebro tiene muchas circunvalaciones, ahí entra el hielo y hace roturas de las células nerviosas. Es decir, ¿de qué serviría, en el caso hipotético de que uno de los cuerpos que has criopreservado, que has criogenizado, lo pudiera reanimar y saliera el humano criogenizado sin cerebro? Es decir, que sería totalmente inviable. Aquí, bueno, también es muy importante la frecuencia de calentamiento a nivel del thawing, a nivel del descongelado, y como digo, esta es una fase también muy crítica en la que hay roturas y hay fallos estructurales luego del corazón que hay que desechar. Dicho esto, esta es un poco la experiencia, como vemos, a nivel de lo que llamamos muerte celular. Tenemos un 7% de muerte celular, es decir, un 93% de efectividad en un seguimiento de 10 años, que yo creo que está bastante bien. A nivel de que haya tenido que explantar por cualquier otro motivo, hay un 8%, el 92% ha sido viable a largo plazo. Y deterioro del homoinjerto, como vemos, está en un 3%, es decir, que si sumas todo, pues al final es el 10% que os decía que hay que desechar. Bueno, como vemos, un poco ya a nivel de anécdota, yo creo que ya la presentación le he acabado lo que yo quería transmitir y un poco ahora, bueno, pues para que no os queden con la cara un poco alargada y triste, deciros que este es el primer ser humano que se criogenizó, James Bedford. Aquí lo tenéis, con la técnica de criogenización de aquella época, que fijaros que era totalmente rudimentaria, es decir, que el pobre hombre pues estaba muerto y seguirá muerto per secula seculorum. Está en su cápsula y mantenido, y bueno, tuvo algún avatar porque hubo que llevarlo de una cápsula a otra y demás, y este es el primer ser humano criogenizado de la historia. Pero no es el más popular. Hay dos populares, uno que no es real, que es Walt Disney, que dicen que estaba criogenizado, que no está criogenizado, que fue enterrado bajo tierra y bueno, pues quedarán sus restos. Y después, a nivel más popular, el ser más popular criogenizado, que lo tengo aquí en la mesa, es Han Solo. Han Solo, cuando en la película Star Wars
de la Guerra de las Galaxias lo criogenizan en carbonita, que es este de aquí, como lo veis, es el más popular de la historia, criogenizado. Y muchos habréis visto la película, no sé si tiene movimiento, ahí lo veis, que es cuando Darth Vader, que es mi ídolo es Darth Vader. Yo de pequeño quería ser Darth Vader y creo que lo estoy consiguiendo. Es el momento en que le meten aquí, en carbonita. You're being put into carbon freeze. What if he doesn't survive? He's worth a lot to me. The Empire will compensate you if he dies. Put him in. Suyaka, pobre Suyaka. Van a hacer el primer tratamiento de manera experimental, porque si funciona con él, entonces lo hacen con el que quiere hacer Darth Vader. You hear me? Huh? I love you. I know. What's going on? Turn round. Chewbacca, I can't see. Había pensado en esta fase de la película haber traído el violín y haberlo acompañado, pero me pareció un poco ya demasiado agresivo. No veo a Felipe de Basa, que es mi historiador, no sé si está por aquí por la sala. Me dijo, tú la conferencia dala un poco que sea disruptiva. Entonces yo creo que más disruptivo que esto, que en el marco del Consejo Superior de Investigaciones Científicas se proyecte una película de Han Solo, pues bueno, yo creo que... Y ahí tenéis el más popular criogenizado de la historia. Y nada más, en principio todo esto ya existía. Sabéis que, bueno, pues que los Simpson aciertan en todo. Ya en su época los Simpson dijeron que el hombre se iba a criogenizar, igual que dijeron que el señor el Trump, llegaría a ser presidente de los Estados Unidos. Y nada más, muchas gracias por la atención y a vuestra disposición.